Bienvenidos a todos y todas a esta tercera sesión del curso Prácticas Ecosostenibles en tiempos del COVID-19. El objetivo de esta sesión es que ustedes puedan reconocer la acción de componentes biológicos que permiten la transformación de residuos vegetales a compost. Como ya hemos estado conversando en las sesiones anteriores, uno de los grandes problemas es el tema basura. Y quiero que recuerden lo que hemos hablado a partir de esta frase que dice: cada chileno produce alrededor de 1,25 kilos de basura al día y de ese total alrededor del 50% corresponde a residuos orgánicos, como vemos en esta imagen, ¿cierto? Residuos que habitualmente encontramos en nuestra cocina, en nuestra vida cotidiana. Y una de las alternativas que hemos venido trabajando es el tema del compostaje, es decir, utilizar nuestros desechos orgánicos, los cuales se pueden procesar en una compostera, los que finalmente podríamos utilizar para mejorar la calidad de nuestro suelo y así también de nuestras plantas. Eventualmente que ustedes puedan utilizarlo en su casa, en sus jardines, en macetas, lo que ustedes estimen conveniente. Pero cabe hacerse una pregunta dentro de todo este tema que hemos venido conversando, que es: ¿por qué en la naturaleza no existe la basura? Y eso se debe a que en todo en la naturaleza se reincorpora al ciclo natural gracias a la acción de millones de organismos que componen las cadenas alimentarias. Entonces, acá tenemos una idea que hemos venido trabajando, que es el reducir la basura a través del compostaje, pero deberíamos preguntarnos entonces por qué nosotros debemos organizar de esa manera la compostera. ¿Qué sucede en el interior de la compostera? O sea, cuando nosotros comenzamos a abordar esta temática, hablamos de los residuos secos, de la materia café o de los materiales verdes, que teníamos que agregarlos de cierta manera en nuestra compostera, que tenía que tener ciertos movimientos esta compostera, que teníamos que agregar agua. Bueno, ¿y por qué después de todo esto obtenemos este compost, que es una reducción de la materia orgánica y que después la podemos utilizar? Pero ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede en el interior de esta compostera? Y esa es la idea, que podamos hoy día revisar algunas ideas con respecto a lo que sucede en el interior de este espacio. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de compostaje? Y acá tenemos que pensar en lo microscópico, en lo que no podemos ver. El compost se va a formar gracias a la acción de millones de organismos y microorganismos que están dentro de esta compostera, que son los llamados descomponedores, y que algunos de ellos corresponden a hongos y bacterias. Bueno, estos hongos y bacterias son seres vivos y como tal requieren alimentarse, incorporar nutrientes, ¿ya? Tienen algunos requerimientos para poder vivir. Y en ese vivir, que van a estar dentro de la compostera, ellos van a degradar la materia orgánica que está ahí en presencia de oxígeno, hasta convertirla en abono, que es lo que nosotros vemos al final del proceso de compostaje, que es este material de color negro, que es como una tierra, ¿cierto? Que se dice que es como una tierra rica y como bien negra. ¿Ya? Esa es la consecuencia, ese es el producto. La causa de esto es gracias a que estos microorganismos están consumiendo esa materia orgánica y la están transformando. Dentro de este proceso de transformación, no todos los descomponedores van a trabajar en el mismo tiempo y bajo las mismas condiciones. Cada uno va a tener un cierto momento y nosotros vamos a ver que dentro de este proceso del compostaje van a existir diferentes fases, las cuales van a estar determinadas por el estado de los materiales orgánicos, la humedad y la temperatura. Entonces vamos a revisar ahora estas etapas. Tenemos que tener presente que en el suelo, en este suelo que nosotros estamos trabajando, en este compostaje que vamos a trabajar,
que se está convirtiendo, ¿cierto?, en materia orgánica, que se está transformando esta materia orgánica, están estos microorganismos, que bien decíamos al principio, tienen ciertos requerimientos porque están vivos, son células, por lo tanto ellos van a alimentarse. ¿Y de qué se van a alimentar? De este material café y de este material verde que nosotros agregamos. Por eso nosotros tenemos que ir agregándolo de manera equitativa dentro de nuestra compostera. ¿Por qué? Porque el material café va a aportar a estos microorganismos el carbono. El carbono es muy importante para la nutrición de estos microorganismos. Y va a venir desde los restos secos, las pajas, el acerrín, cartón, papel, todo lo que nosotros podamos, hojas secas, cáscara de huevo que podamos incorporar. Y por su parte, el material verde va a incorporar, va a otorgar a estos microorganismos nitrógeno y agua, principalmente. Y eso va a provenir de los restos de verduras, de frutas, de residuos de, por ejemplo, de los jardines, si nosotros tenemos pasto, todo eso verde que nosotros podamos agregar va a incorporar entonces el nitrógeno y el agua. Entonces ya tenemos acá varios elementos. Primero, que la compostera está formada por estas materias café, verde, pero no es solamente eso, sino que son los microorganismos los que van a consumir estos restos orgánicos. Son los descomponedores los que van a hacer el trabajo que nosotros no vamos a poder ver a simple vista, pero que va a estar sucediendo y vamos a ver las consecuencias. Vamos a ver entonces cómo se va transformando, cómo va cambiando nuestra compostera en el paso del tiempo. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Ahora vamos a revisar algunos eventos que suceden dentro de la compostera a lo largo de este tiempo. Primero vamos a ver la fase mesofílica o de latencia y de crecimiento, que es cuando recién comenzamos nuestra compostera. Vamos a tener los residuos orgánicos, ¿cierto? El material verde, el café, la compostera, y los microorganismos van a comenzar a alimentarse. Y por lo tanto, este proceso de alimentación, de transformación, va a generar que la temperatura de nuestra compostera va a ir aumentando. Va a llegar aproximadamente hasta los 45 grados Celsius, producto de la actividad microbiana. Esto ustedes no lo van a ver de inmediato. Van a ver, no se va a observar tanto. Bueno, si ustedes utilizan un termómetro, podrían ir midiendo la temperatura como va variando, ¿ya? Pero no es necesario, sino que ustedes van a ir viendo cómo van ocurriendo las transformaciones. En este proceso también los organismos liberan ácidos, lo que provoca una disminución del pH del medio, y en producto de estas variaciones, de estos cambios que se empiezan a suceder, van a ver ustedes que se va a disminuir el volumen de la materia orgánica y va a empezar a perder su aspecto original. Acá nosotros tenemos un gráfico que es de la FAO, que nos permite ir observando cómo va cambiando la temperatura y el pH de nuestra compostera en cada una de las etapas. Entonces acá con el puntero, les voy a mostrar que la temperatura en los primeros días de nuestra compostera va a ir en aumento. Si se fijan acá, va en aumento y el pH va a disminuir producto de estos ácidos que se están liberando al ambiente. Eso va a ocurrir en esta primera etapa mesofílica, y nosotros vamos a ver que el aspecto de nuestra materia orgánica todavía está muy entera. Todavía logramos distinguir algunos elementos, pero sí va a disminuir su volumen. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase termófila, que es que llegamos a una alta temperatura, llegamos hasta los 45 grados Celsius, y los microorganismos que están ahí van a empezar a ser reemplazados por otros que viven mejor esa temperatura, que a los 45, entre los 45 y los 75 grados Celsius, tienen las condiciones óptimas
para poder desarrollarse. Por lo tanto, va a haber una proliferación de microorganismos, tanto de bacterias y hongos, y estos van a hacer que siga aumentando la temperatura hasta llegar a un máximo aproximado de 75 grados Celsius. A estas fases también se le llama la fase de higienización. ¿Por qué? Porque es tan elevada la temperatura que provoca una esterilización del medio. Es decir, elimina patógenos, larvas, semillas, todo otros organismos que podrían estar ahí, generan lo que no soporte esa temperatura, van a morir. Llegando a los 75 grados van a haber muchos microorganismos que van a morir dentro de esta compostera por las elevadas temperaturas. Y también va a suceder que los recursos como el material verde, el material café, empiezan a disminuir. Por lo tanto, los microorganismos, al no tener la alimentación, también va a empezar a disminuir la carga bacteriana, la actividad bacteriana, y por lo tanto la temperatura también va a disminuir. Es decir, los recursos se empiezan a agotar, y acá vemos en la segunda fase, ¿cierto? Llegamos a un pic de temperatura, llegamos a un pic en cuanto a la acidez, y luego esta empieza a disminuir, producto que se empiezan a cambiar las condiciones, empiezan a disminuir los recursos, y por lo tanto la actividad de los microorganismos también disminuye. Pasamos entonces a nuestra tercera fase de maduración, en donde la materia orgánica ya está prácticamente descompuesta y la temperatura va a seguir descendiendo. Al terminar este proceso de maduración, la materia orgánica inicial se ha transformado en un producto que ya no se reconocen los materiales orgánicos iniciales. Por lo tanto, aquí es donde nosotros obtenemos este material de color negro, bien particulado, que es muy característico, ¿cierto?, del compost. Aquí podemos ver al final, ¿cierto? Entonces, la disminución de la temperatura, cómo va disminuyendo, y el pH se va a estabilizar. Acá abajo podemos ver el aspecto. Pasamos de una materia que es reconocible, con ciertos colores, ciertas formas, ciertas texturas, a un producto en donde ya está maduro y que tiene otra coloración, otra forma, y nosotros podemos pensar que aquí podemos obtener este material maduro ya a los 6 meses, un compost maduro bien en 6 meses de trabajo. También va a depender de la cantidad de materiales que ustedes tengan. También es importante destacar eso, porque el proceso nosotros lo podemos ir manejando a partir de las cantidades, los recipientes, cómo es su compostera, qué tanto material orgánico va agregando. Entonces, todos esos factores también van a ir determinando cuánto tiempo va a demorar este proceso de compostaje, para que lo tengan en consideración. Bueno, hemos hablado que estos microorganismos que están presentes en la compostera requieren de ciertas condiciones para poder llevar a cabo el proceso de transformación. Es decir, ellos se están alimentando, y la consecuencia es el material orgánico que para nosotros es muy beneficioso y que lo vamos a utilizar. Pero debemos tener en consideración ciertos aspectos. Primero, la aireación. Estos son seres vivos, por lo tanto van a requerir oxígeno para poder transformar los nutrientes, poder utilizarlos. Por lo tanto nosotros tenemos que estar atentos de que tenga una buena aireación la compostera para que el proceso se pueda llevar a cabo. También debemos considerar la humedad, porque como son microorganismos requieren de agua para poder vivir. Si no tienen el agua suficiente, entonces no van a poder realizar los procesos metabólicos correspondientes, o si tiene exceso de agua también va a ser perjudicial, porque no va a tener buena aireación y la humedad también va a afectar el proceso. También tenemos que considerar la relación carbono-nitrógeno. Si nosotros tenemos que tener ahí un equilibrio entre la materia orgánica café que estamos agregando y la materia orgánica verde que estamos agregando. ¿Ya? Tenemos que estar atentos a cómo está nuestra compostera. Y por lo tanto, controlar la temperatura y el pH también de
de nuestra compostera, cómo está funcionando. Tenemos que estar atentos a los cambios, a los olores, a las formas que va tomando nuestra compostera para que finalicemos con un compost maduro. ¿Ya? Nosotros, la idea ahora es que ustedes, ya que tienen estas ideas, puedan, después de esta clase, ver un video con respecto al compostaje, abono natural hecho de la basura orgánica del hogar. Tiene ahí un video corto, pero que es importante que ustedes lo revisen. Y luego un trabajo personal que es a partir de una guía, que es revisando mi compost. Yo espero que ustedes ya tengan su compostera, que ustedes ya estén trabajando esto y que puedan observar cómo va transformándose la materia orgánica en su compostera y que estén atentos a si existen algún problema, por ejemplo, mal olor o mala aireación o si hay exceso de humedad. Entonces, en esta guía ustedes van a poder encontrar una serie de problemas comunes y cómo poder solucionarlos. Y tiene que ver con el trabajo que ustedes están realizando en sus casas. El tiempo de dedicación, más o menos, de 2 horas. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan hacer estas revisiones de manera regular. No es necesario que sea todos los días, puede ser una vez a la semana, ir viendo cómo va su compostera para que puedan llegar a un buen fin y que podamos utilizar este compost en el tema de su suelo, de su casa, para después cultivar. Entonces, por eso es importante que vayamos avanzando en estas etapas y que ustedes también vayan reconociendo cada vez que requieren hacer algún ajuste, alguna modificación para que este compost pueda ser bien terminado, ¿ya? Entonces, la idea es que nos podamos ver en la próxima sesión con respecto al suelo, que vamos a seguir abordando la temática, y espero verlos pronto. Hasta luego.